El día de hoy vamos a hablar acerca de la psicología, los medios y la conciencia hacia la educación transformadora. Somos integrantes de la licenciatura en educación de la Universidad de Pedagogía Aplicada en la asignatura de Informática Educativa a cargo del doctor Agustín Cortés Cos. El grupo está integrado por las compañeras Nancy Tello, Lilia Lozano, Lisbeth Garza, Diana Lumbreras y Karen Aguirre. Etapa 1. Filosofía antigua y orígenes de la psicología. La psicología evolucionó desde las reflexiones filosóficas sobre la mente y el alma hasta consolidarse como una ciencia que estudia el comportamiento y los procesos mentales. A lo largo del tiempo, diversas corrientes y métodos han contribuido a su desarrollo, transformándola en una disciplina que integra la razón, la observación y la experimentación para comprender el desarrollo humano. Vamos a explicar la línea del tiempo, orígenes de la psicología. De 427 a 347 a.C. estamos hablando del dualismo y las ideas innatas. Dice que Platón argumentó que la realidad estaba dividida en dos mundos: el mundo físico accesible a través de los sentidos y el mundo de lo que llegaba mediante el pensamiento racional. Según su historia del dualismo, la mente o el alma era independiente del cuerpo, de la poesía, conocimiento innato que trascendía la experiencia sensorial. Después de 384 y 322 a.C., estamos hablando del enfoque empírico y el alma como función de cuerpo. Aquí menciona Aristóteles, indica que adoptó un enfoque más empírico en una obra de Ánima. Consideró que el alma no era una entidad separada, sino una función vital del cuerpo. Propuso que los procesos mentales podían estudiarse a través de la observación y la clasificación de los fenómenos naturales. Después de 1596 a 1650 estamos hablando del dualismo cartesiano. Descartes propuso el dualismo mente-cuerpo y con una frase: pienso y luego existo. Del siglo XIX estamos hablando del nacimiento de la psicología como la ciencia experimental. El siglo XIX marcó un punto de reflexión de la historia de la psicología. Los avances de la fisiología, biología y física influyeron significativamente en su desarrollo como disciplina científica. Por último, el siglo XX estamos hablando de la expansión y diversificación de la psicología. Habla que la psicología se diversificó en múltiples corrientes teóricas, cada una de las que su enfoque particular sobre cómo entender la mente. Etapa 2. Psicología experimental y conductismo, de 1879 a 1943. Entre 1879 y 1950, la psicología se consolidó como una ciencia. Wilhelm Wundt marcó el inicio con su laboratorio experimental, marcándose con el estudio científico en la mente. Más tarde surgió el conductismo con Johnson B. Watson, quien propuso estudiar solo el comportamiento observable de Skinner. Amplió esta corriente con el condicionamiento operante. Esta etapa sentó las bases del enfoque científico en la psicología. En 1879, Will Hood fue el primer fundador de la psicología del primer laboratorio experimental en Leipzig, Alemania, marcando el inicio de la psicología como ciencia independiente. Para 1913, Johnson B. Watson publica Psychology as the Biology Vives It. Él manifestó con el conductista, estableciendo el conductismo como una nueva escuela de pensamiento. En 1920, Watson y Reiner realizaron el experimento de el pequeño Albert, demostrando el condicionamiento clásico en humanos. En 1938, Skinner publica el The Theory of Organisms, desarrollando el condicionamiento operante, una forma más compleja de aprendizaje que el condicionamiento clásico. Y al finalizar la línea, en 1943, Skinner diseña la caja Skinner
que estudia el comportamiento operante en palomas y ratas. Etapa 3. Expansión de medios y psicología humanista, 1950 a 1980. Durante estas décadas se consolidaron avances importantes en el ámbito educativo, psicológico y tecnológico. El desarrollo acelerado de los medios tecnológicos como la televisión, las grabadoras y las computadoras comenzó a transformar los entornos escolares y sociales, generando nuevas posibilidades para la enseñanza y el acceso al conocimiento. En esta etapa, la televisión surgió como medio masivo de enseñanza, se establecieron las bases del nacimiento cognitivismo, se creó un programa para combatir el analfabetismo, entre otros. En 1954, Abraham Maslow publica Motivation and Personality, en donde propone la jerarquía de necesidades humanas desde las básicas hasta la autorrealización. Esta teoría influye en la educación al reconocer la importancia de atender las necesidades emocionales del estudiante. En 1955 se dieron las primeras transmisiones de televisión en México. Armando Ponce de León impulsó programas que llevaban contenidos escolares a zonas marginadas y se reconoció el potencial de los medios como herramientas de inclusión. En el año de 1956 es el nacimiento del cognitivismo. En el simposio de MIT se establece el inicio de la psicología cognitiva y se comienza a estudiar cómo las personas procesan la información, marcando un giro hacia el pensamiento y la memoria. En 1965, programa Analfabetización por televisión. La Secretaría de Educación Pública lanza un programa nacional para combatir el analfabetismo. Se utiliza la televisión como un medio masivo para enseñar a leer y escribir y refleja el uso estratégico de la tecnología para fines sociales. Por último, en 1967, Seymour Papert y el lenguaje Logo. Papert introduce el lenguaje Logo para enseñar programación básica a niños. Se incorpora la computadora como herramienta pedagógica y además se fomenta el pensamiento lógico y creativo desde edades tempranas. Esta etapa nos muestra cómo la psicología humanista y los medios tecnológicos convergen para transformar la educación. Se reconoce al estudiante como un ser integral con emociones, necesidades y capacidades únicas, y al mismo tiempo se abren nuevas posibilidades para el acceso al conocimiento. Esta etapa nos invita a pensar en una educación más inclusiva, personalizada y consciente, en donde la tecnología no sustituye al docente, sino que lo potencia como guía del aprendizaje. Etapa 4. La era digital y teoría de sistemas, 1980-2000. Representa un periodo de profunda transformación educativa impulsada por el desarrollo tecnológico. La aparición de las computadoras personales, la expansión de los recursos digitales y el acceso masivo a Internet modificaron la manera en que las personas aprenden, se comunican y construyen conocimiento. En 1980, aparición de las computadoras personales. En esta década surgieron las primeras computadoras accesibles para el público general, lo que permitió integrar herramientas digitales en el ámbito educativo. Se comenzó a desarrollar programas interactivos y software educativo. 1990. Expansión de los recursos digitales. En los años 90, los CD-ROM y programas multimedia facilitaron el acceso a contenidos interactivos. Se promovió el aprendizaje autónomo y la integración de diferentes medios, textos e imágenes y sonidos. En 1995 fue la llegada y expansión del Internet educativo. La conexión a Internet revolucionó la forma de enseñar y aprender, permitiendo el acceso a información global, foros, correo electrónico y plataformas de aprendizaje. Y en los 2000 fue la consolidación de la era digital en la educación. A finales del siglo XX, los TIC se consideraron como parte esencial de la educación formal y no formal. Se establecieron modelos pedagógicos mediados por tecnología y estrategias centradas en los estudiantes. Etapa 5. Inteligencia artificial y visión crítica.
del 2000 a la actualidad 2025. En esta etapa, la tecnología se consolida como parte esencial del aprendizaje gracias al uso de Internet, redes sociales, plataformas digitales e inteligencia artificial. La educación evoluciona hacia modelos de aprendizaje adaptativo, donde la inteligencia artificial personaliza contenidos según las necesidades del estudiante. A la par, surgen enfoques como la neuroeducación y la psicología crítica, que analizan el impacto tecnológico en la mente y en la autonomía del alumno. Esta etapa promueve una visión crítica y ética del uso de la tecnología, buscando equilibrar la innovación con el desarrollo humano y la reflexión consciente en los procesos educativos. En el 2000, la expansión de la educación digital, la masificación del Internet y las plataformas de aprendizaje en línea, se inicia el aprendizaje virtual promoviendo la autonomía y la autoformación. En el 2010, la aparición del aprendizaje adaptativo. Surgen sistemas basados en inteligencia artificial capaces de ajustar los contenidos según el progreso del estudiante. En el 2015, se da el auge de la neuroeducación y el pensamiento crítico. Se integra la neurociencia al ámbito educativo para poder comprender los procesos cerebrales del aprendizaje. El docente asume un rol de mediador y guía más que un transmisor de información. En el 2020, la educación en pandemia y la digitalización acelerada, la crisis sanitaria mundial impulsa el uso masivo de plataformas virtuales y tecnologías emergentes. Se consolida la educación híbrida y se amplía la brecha digital. En el 2023, la inteligencia artificial generativa y la visión crítica dentro de los entornos educativos se plantea la necesidad de una ética tecnológica centrada en la privacidad, la autoría y la autonomía del estudiante. Por nuestra parte ha sido todo. Agradecemos su atención y esperemos que esta información haya sido fructífera.